buenas amigos televidentes de La Voz del Detallista, nuevamente con ustedes. Hoy es jueves 24 de octubre de 1994. Nosotros nos sentimos muy contentos de que ustedes estén con nosotros detrás de la pantalla o nos estén viendo directamente por las redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. Así es que estamos agradecidos siempre de su participación, de su presencia y de que nos estén viendo. En esta oportunidad vamos entonces a analizar varios temas importantes que han pasado en la República Dominicana durante esta semana. El primero que vamos a analizar es el asunto del retiro del presidente Luis Abinader de la reforma fiscal. Nosotros entendemos que eso fue un logro de todos los dominicanos, de la mayoría de los dominicanos, que de una manera u otra nos opusimos de manera sistemática a que en este país se implemente una nueva reforma fiscal, que lo que todas las reformas que hacen en este país los gobiernos, porque todos es lo mismo. Es lo mismo el gobierno del PLD, es lo mismo el gobierno del Partido Reformista, es lo mismo el gobierno del PRM, tienen el mismo patrón. Todos lo que hacen es tratar de gastar más de lo que deben, gastan en demasía. Esto es un Estado insaciable que no se satisface con los recursos que recibe, que en todos los gobiernos, los presidentes y los gobernantes y los funcionarios dicen que este es un país en un gran crecimiento, que crece alrededor de un 5, un 6, un 7%, lo que eso significa que crece más que casi todas las naciones del mundo, más que todas las naciones industrializadas y las naciones ricas, más que Rusia, más que Estados Unidos, más que China, más que Italia, más que Alemania. Pero aún así entonces tienen que recurrir a dos cosas: a las reformas fiscales, a la imposición de impuestos y al endeudamiento externo. La República Dominicana va por un camino en que se va a endeudar y no hay forma de cómo se va a poder pagar esa deuda, porque todos los gobiernos lo que hacen es que toman prestado y ponen impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? Bueno, vamos a hacer una referencia histórica. Cuando hace muchos años, cuando gobernaron este país el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que todos los dominicanos le achacamos muchísimos males, pero con razón, independientemente, yo entiendo que independientemente de muchas cosas malas que hizo, también hizo algunas cosas buenas. Por lo menos Trujillo pagó la deuda externa. Sin embargo, luego de la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, los gobiernos que han venido, principalmente los últimos gobiernos, han venido endeudando este país de manera misericordia, gastando más del dinero que reciben. Yo no entiendo por qué un país, si recibe 100 pesos, tiene que gastar 200. Yo no sé por qué si los gobiernos llevan personas que son capacitadas en economía, tienen entonces que hacer presupuestos que sobrepasa el nivel de ingreso que recibe un gobierno. Eso yo no lo entiendo. Es como cuando usted trabaja y usted recibe ingresos. Entonces, si usted recibe 10 pesos, usted gasta 15 pesos o gasta 20 pesos, cuando usted lo que debe hacerse es ajustarse. No siempre uno puede ajustarse, porque hay personas que no reciben los recursos suficientes para poder satisfacer su demanda, entonces obligatoriamente tienen que recurrir a endeudamiento, tienen que trabajar más, tienen que dejar a veces de comer, tienen que a veces dejar de comprarse un vestido o tienen que eliminar las actividades recreativas. Eso se entiende. Pero en un gobierno, y más los gobiernos de este país, que dicen que aquí este es un país rico, algunos dicen que
Por ejemplo, Leonel Fernández en una oportunidad dijo que se parecía a Nueva York chiquito, lo que significa que esto era un país de bonanza y prosperidad. Danilo Medina había hablado que en este país habían acabado los pobres porque en su gobierno habían eliminado más de 1 millón de pobres. Y en el gobierno de Luis Abinader, él dice que aquí crece este país muchísimo y que los chelitos rinden. Entonces, no entendemos por qué tenemos que estar gastando y gastando y gastando, y todos los gobiernos cada vez que vienen, independientemente de que digan que son del cambio o no son del cambio, vienen con la misma política. Y en definitiva, todos los gobiernos son lo mismo. La misma política, los mismos gastos, las mismas intenciones de poner impuestos y las mismas intenciones de coger prestado. Y no se puede excluir a ninguno de los presidentes que han pasado por la República Dominicana. Todos tienen el mismo parámetro y el mismo patrón. O sea, no hay ninguno que se le pueda excluir. Bueno, hay que atacar a este porque es el que está en el gobierno, pero el que estaba también lo mismo. Y el anterior también lo mismo. Entonces, nosotros creemos que no se justifica y no es razón para que los más pobres, que son la mayoría del pueblo dominicano, porque este es un país de pobres, de muchos pobres, es un país pobre, malamente administrado, no es un país rico, es un país pobre, que lo que se necesita es que la gente salga de la pobreza. No es posible que a los pobres usted le ponga más impuestos, por ejemplo, en los alimentos. Aquí la mayoría de la gente, los que trabajan, los que tienen esa dicha de trabajar, la mayoría de los trabajadores, lo que reciben son de salarios, según la tesorería de la Seguridad Social, lo que reciben son aproximadamente entre 20, 30 y 40 mil pesos. Eso significa que lo que reciben son 300, 400, 500 dólares al mes. Entonces ese no es un salario digno para un trabajador. Aquí la mayoría de los dominicanos se dedica a actividades o una gran parte de los dominicanos se dedica a otras actividades. Por ejemplo, usted va por las calles y lo que hay aquí es, donde quiera, en cualquier provincia en la República Dominicana, muchísimas personas que se ganan la vida motoconchando. Es una nueva clase social que ha surgido en este país. Hay otros que están en el concho con carros destartalados, hay otros que lo que hacen es que limpian vidrios, hay otros que venden esquimalitos, venden galletas, aguas y semillas de cajuil. Esa es una clase que ha surgido. Y hay otra clase que ha surgido, que se ha propagado, como la verdolaga, atracadores, los jóvenes que siempre están en motores atracando personas. Y esa es la forma que ellos tienen para ganarse la vida. Entonces, los profesionales igual, los profesionales también estamos en situaciones difíciles, porque el sueldo de un profesional aquí es bajo, es muy bajo. Aquí los profesionales no llegan a 50 mil pesos un salario. Sí hay una clase que es una minoría que recibe, la clase empresarial recibe mayores ingresos, no todos, porque hay empresarios que tienen problemas de dificultades, pero en sentido general, este país es un país de pobres y de muy pobres. Aquí nosotros no podemos comparar ni siquiera con los países pobres de América, los países más industrializados de América, que la mayoría de los países de América Latina son pobres, pero no podemos compararnos con Brasil, que Brasil es una potencia económica de América Latina, pero es un país pobre, aunque produce mucho, hay demasiado pobre en esa nación. Entonces una nación se puede catalogar rica cuando la mayoría de sus habitantes reciben ingresos suficientes para satisfacer necesidades económicas y pueden darse una vida más o menos cómoda. Otro país, México, no podemos comparar con México, no podemos comparar con Argentina, que a pesar de que está en una crisis económica, no podemos
comparar con Colombia, que son las potencias económicas de América Latina. Entonces este es un país pobre, malmente administrada, porque aquí el derroche que se hace en esta nación no es fácil. Los gobiernos dilapidan los recursos, a pesar también de que hay otro problema en la República Dominicana, que es la corrupción. Aquí, cada vez que viene un gobierno, la corrupción es mayor que la anterior. Aquí ya se roba en demasía, y aquí se viene a acabar con todo. Si un gobierno, entonces compara un gobierno con otro, y cada vez que viene, el que está es peor que el anterior. Aquí hemos visto escándalos en el gobierno pasado, escándalos de corrupción, y eso que no son todos, porque el Ministerio Público se ha parado en la persecución de la corrupción administrativa del gobierno pasado, y de este gobierno no hay nadie bueno. Este gobierno ahora se le acaba de dictar medidas de coerción al caso del Intran, de los semáforos, a Jochi Gómez y comparsa. Entonces, por lo menos entiendo que son los únicos funcionarios, bueno, se puede ser el único caso en el cual ahora mismo hay presos, porque todos los casos en este país también es un país muy particular, en el cual todos los casos que se someten de corrupción, la justicia al final lo absuelve. Aquí son muy pocos los casos de corruptos que son condenados ejemplarmente. Entonces aquí es un país de maravilla para que cualquiera, los funcionarios que tienen el gobierno puedan robar, y puedan robar de a mucho, puedan desfalcar el Estado de manera inmisericordia, y al final no le pasa nada. Entonces este es el país que tenemos. Entonces nosotros tenemos unas imágenes que nos va a pedir el director. Nosotros tuvimos muchas protestas que se realizaron frente al Congreso Nacional, y nosotros estuvimos también participando. Bueno, hoy nos vemos pidiendo que no más impuestos, porque aquí no necesitamos más impuestos, aquí necesitamos esa autoridad, que el gobierno disminuya los gastos. También hay unos videitos, vamos a poner esos videitos para despedir los que estaban en la gente desatorando. Ahí están frente al Congreso Nacional el pastor Carlos Peña, eso fue cuando ya el presidente retiró la propuesta. Eso fue el sábado pasado, y ahí hay otro grupo también. Vamos a escuchar un poquito, ahí dan un volumen para ver si se puede. Bueno, esa es la parte de la gente protestando y celebrando porque habían retirado la propuesta, el